Aló, jóvenes señoritas, buenos días. Buen día, profe. Bien, Buenos días, eh, profesora. buenos días. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor, antes de ingresar a la explicación del tema. Muy bien, seguimos entonces con la clase. Y he tomado en cuenta quienes han mantenido la cámara encendida. Ahora sí, estoy compartiendo pantalla. Vamos a trabajar el tema de química. ¿Se ve la pantalla, no, jóvenes? Sí, sí, profe, se ve. Listo. Bien. Hemos ido viendo entonces en la anterior clase lo que es las características de las soluciones, algunas propiedades de las soluciones que son propias para cada uno de los componentes de la solución. El soluto tiene sus propias propiedades y se van a poder observar en la solución. El disolvente varía en cierta medida lo que es la presión de vapor, el punto de congelación, va a variar dependiendo al disolvente y al soluto que tenga disuelto en sí mismo, ¿no? Y las propiedades de la solución varían también dependiendo del disolvente y del soluto utilizados en la mezcla. ¿Ya? Hemos hablado de la solubilidad cuando hemos explicado cuánto del soluto puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente. Aquí interfiere mucho lo que es la temperatura, ¿no? También hemos hablado de las sustancias no miscibles. Las sustancias no miscibles son aquellas que no pueden mezclarse entre sí. Hemos dado algunos ejemplos como el agua y el aceite, ¿no? Que no se pueden mezclar entre sí. Y hay una pregunta ahí que les he pedido que vayan investigando, que hace que una sustancia sea o no sea miscible, ¿no? Luego hemos visto las clases de soluciones, donde el soluto puede estar en cualquiera de los tres estados fundamentales y el disolvente también. El más importante de todos estos tipos de soluciones es el que va a estar en estado líquido, ¿no? La fase que entra en mayor proporción, que es el disolvente, en estado líquido. El soluto puede estar en gas, en líquido o en sólido. Entonces estas son las más importantes,
estas soluciones y son las que vamos a trabajar en este tema. Por eso se les da algunos ejemplos. Está por ejemplo, el gas en el líquido, el dióxido de carbono en agua, líquido en líquido, alcohol en agua, sólido en líquido, la sal en agua. Y también les he pedido buscar o investigar un poco para entender qué tipo de mezcla es la leche, ¿no? Cuáles son los componentes, las fases que tiene la leche. Tal vez ya lo han ido investigando y ya lo han ido conociendo. Entonces, lo importante que vamos a ver a partir de ahí, de toda esa introducción de este tema que es el estado líquido, sus propiedades, etcétera. Entonces, lo más importante para nosotros es conocer la concentración de esas soluciones. Entonces, ¿qué es lo importante de la concentración? Es conocer que dependiendo de la cantidad de soluto y disolvente, podemos hacer referencia a una mayor o menor concentración de la solución. ¿Sí? Entonces, para nosotros este es el concepto de concentración. Ahí está, un azulito. Eso es lo importante de la concentración. Va a depender de qué cantidad de soluto y qué cantidad de disolvente ha de mezclarse para obtener una solución, y con esos datos, con esa cantidad, ya sean volúmenes, ya sean masas, densidades, etcétera, esa cantidad que vamos a poder medir, con eso vamos a determinar si la solución tiene una mayor concentración o menor concentración. Entonces, fundamentalmente existen dos tipos de soluciones, las que son diluidas y las que son concentradas. Las diluidas tienen la característica de tener poco soluto disuelto, y en las concentradas tenemos mucho soluto disuelto. Entonces tenemos aquí un resumen de lo que son los tipos de soluciones concentradas, ¿sí? En este recuadro. Entonces, hay soluciones diluidas y concentradas. Las diluidas, decíamos, con poco soluto disuelto. En cambio, las concentradas tienen mayor cantidad de soluto disuelto. En estas concentradas vamos a ver soluciones saturadas, donde la cantidad de soluto es la que corresponde a su solubilidad, es decir, a la solubilidad que tiene el disolvente, ¿no? Para poder recibir cierta cantidad de soluto, eso va a ser específico para cada tipo de soluto y disolvente que vamos a utilizar. En las concentraciones disoluciones con concentraciones saturadas no puede contener más soluto, ¿no? Por eso hay un tope. Ese tope es la solubilidad. Ahora, hay concentraciones no saturadas, cuando existe mucho soluto disuelto pero no se llega a la saturación. Y la sobresaturada es aquella donde hay una mayor cantidad de la que le corresponde a su solubilidad. Entonces, la saturada es la que llega a la solubilidad. La no saturada no llega a esa solubilidad, ¿no? A esa saturación, ese punto tope, no llega, pero sí hay mucho soluto disuelto. Y la sobresaturada es sobre lo que es el punto de la solubilidad, de ese tope. O sea, hay mucha mayor presencia de este soluto, y lo vamos a poder observar a simple vista. Ahora, ¿cómo vamos a expresar? ¿En qué unidades vamos a expresar a la concentración de una solución?
Primeramente vamos a conocer en términos generales lo que corresponde, algunas expresiones que corresponden a una solución de forma general. Entonces, dice la concentración de una solución está en función de la cantidad del soluto respecto a la cantidad del disolvente o de la solución en general. Entonces, esto es un concepto que vamos a conocer y es importante para saber cómo expresar la concentración. Está en función de la cantidad. Esta cantidad puede ser masas, pueden ser volúmenes, pueden ser densidades, ¿no? Eso es lo que podemos medir en en la materia, masas, volúmenes, densidad, ¿no? Entonces, esa cantidad, ya sea del soluto, ya sea del disolvente y de la solución. Entonces, siempre con esos tres términos vamos a manejar: soluto, disolvente, solución, masas, volúmenes, densidades, etcétera. ¿Ya? La concentración de una solución puede expresarse en unidades físicas y también en unidades químicas. Estas relaciones que vamos a ver ahora son para efectuar operaciones directas, es decir, son relaciones, son igualdades, son expresiones matemáticas que van a ser de forma general, que vamos a utilizar de forma general. ¿Ya? En todo el tema vamos a utilizar estas expresiones. La primera es que la masa de una solución ha de ser igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, esta es la primera expresión que vamos a utilizar, que es muy importante porque es una fórmula bien sencilla y fácil de recordar. Masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. ¿Por qué? Porque una solución es igual al soluto y el disolvente. Entonces podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Que es correcta. En la parte inferior de la fórmula dice cada uno de los términos qué significa. M con el subíndice Sol significa masa de la solución, masa del soluto, masa del disolvente. Entonces tenemos esta primera expresión: relación, igualdad, fórmula, con cualquier término que queramos manejar. Esta es la primera entonces. Ahora, la segunda. En la segunda vamos a hablar de la densidad. ¿Sí? En los textos guía que yo manejo, densidad se simboliza con este símbolo que es una letra griega antigua que significa Rho, ¿no? Con este símbolo que parece una P. Escrito en su cuaderno lo pueden escribir así, como si fuera una P con una colita hacia afuera, ¿no? Ese es el símbolo de densidad. Ahora, en otros textos, si ustedes están manejando quizás otros textos, van a encontrar el símbolo de densidad como una D mayúscula. Entonces, ambos se refieren a lo mismo, ¿de acuerdo? Dependiendo de los textos que vayamos manejando, textos guía. Entonces, la segunda expresión para nosotros va a ser la densidad de la solución. Ahora, la densidad de la solución, densidad es un concepto físico, el cual se hace relación a la masa y al volumen. Como estamos hablando de la solución,
vamos a hacer la relación entre la masa de la solución y el volumen de la solución. Sabemos que la masa de la solución por esta expresión es igual a masa del soluto más la masa del disolvente. Y podemos hacer ese reemplazo. En lugar de masa de soluto, colocamos masa de la solución, colocamos masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces tenemos esta otra expresión para poder trabajar de forma directa algunos problemas. Esta es la segunda expresión que vamos a utilizar. Y debajo, como en todos los temas que vamos a llevar, debajo de cualquier fórmula vamos a explicar siempre cada uno de los términos que es, ¿no? Entonces aquí tenemos densidad de la solución, masa de la solución, que también es igual a masa del soluto más masa del disolvente, y tenemos el volumen de la solución. Los tres términos. Sí, esto de forma general, para todo el tema en realidad va a ser. Entonces tenemos una y una segunda expresión. Hasta ahorita entonces en el tema tendríamos dos fórmulas para poder utilizar en la resolución de los problemas. ¿Sí? Dos. Entonces ustedes pueden hacerse un formulario o no también, depende de cada uno de ustedes. Yo les recomiendo hacerse siempre un formulario. ¿Sí? Entonces ahí está. De forma general vamos a utilizar a estas dos expresiones, dos relaciones. Luego de ver de forma general, vamos a empezar más específicamente a trabajar lo que es la concentración de las soluciones. Vamos a iniciar con lo que son las unidades físicas. Unidades físicas, ustedes deben trabajar en física con un formulario o una tabla de conversión de unidades, ¿no? Donde están unidades de volumen, unidades de fuerza, unidades de masa, de longitud, de tiempo, de presión. A ver qué más puede haber ahí. Energía. No todas esas unidades en física deben tener ustedes una tablita de conversión de unidades. Eso es lo que vamos a aplicar aquí en esta parte. ¿Ya? Vamos a trabajar la concentración de las soluciones en unidades físicas. Cuando hablamos de unidades físicas, de esa cantidad que vamos a medir en el soluto, en el disolvente o en la solución, hablamos específicamente de lo que es la masa y el volumen. Vamos a trabajar en esos términos: masa y volumen del soluto, del disolvente y de la solución, haciendo una relación a lo que es el soluto con el disolvente o la solución. ¿Sí? Siempre entre el soluto y el disolvente, o el soluto y la solución. ¿Sí? Entonces vamos a hablar términos de masa, volumen para el soluto, disolvente y la solución. Ahora, las más importantes vamos a analizar unas 5 unidades de concentración de las soluciones, unidades físicas. La primera, y que es la que más se utiliza, por eso nos vamos a centrar un poco más en lo que es la composición porcentual. Esta es la que vamos a trabajar ahora,
y como les decía es la que más se utiliza en este concepto, es el que más se utiliza en los problemas y no solo en este tema, ¿no? Sino en los siguientes temas también. Entonces este es el más importante y le vamos a dar mucha más importancia a trabajar la composición porcentual. Se llama también el tanto por ciento. Entonces le podemos decir tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen. Vamos a hablar en esos términos. O como dice, ¿no? En términos de porcentaje. Entonces cualquiera de esos tres conceptos llega a ser lo mismo. Composición porcentual, tanto por ciento, términos de porcentaje, ¿no? 98% de ácido, digamos, del ácido tantos. En ese sentido vamos a hablar. Representa entonces la cantidad de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Ese es el concepto en sí, ¿no? La cantidad de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Y esos 100 gramos de solución es una relación directa con lo que es el 100%. Por eso la fórmula ya no dice 100 gramos, dice 100%. Y tenemos la expresión matemática. Esta es la expresión matemática que vamos a utilizar. 100% de la solución sobre la masa de la solución es igual a la concentración del soluto, la composición porcentual, que básicamente esta CC significa composición centesimal, que es lo mismo al decir porcentual, y está relacionado esa a la masa del soluto. ¿Sí? Tenemos esta fórmula. Si ustedes se fijan, cuando hacemos conversión de unidades por el método de factores, en una fracción siempre va a estar esa relación, ¿no es cierto? Esa igualdad. Entonces básicamente aquí es lo mismo. El 100% de la solución es la que representa a la masa de la solución, ¿no? Ahí hay una relación, una igualdad entre esos dos términos. Y lo mismo ocurre en el otro miembro de la ecuación. Masa del soluto, su composición porcentual de ese soluto. Su tanto por ciento, su porcentaje del soluto. ¿De acuerdo? Entonces con esta fórmula es la que vamos a utilizar para trabajar y hacer cálculos de composición porcentual. Entonces debajo de la expresión dice, donde CC significa la concentración del soluto en términos de porcentaje. ¿Qué quiere decir en términos de porcentaje? Que este CC va a estar en la unidad, por así decirlo, porcentaje. ¿Sí? Va a estar en términos de porcentaje. Y eso relacionado al 100% de la solución. Ese porcentaje del soluto relacionado al 100% de la solución. La masa del soluto es la que corresponde a la masa en gramos de la solución. Es decir, en esta solución, ¿cuánta masa de soluto hay? ¿Sí? Si se dan cuenta, en esa solución, ¿cuánta masa de soluto hay? Entonces así, con esos términos tenemos que entender esta expresión y poder aplicarla a la hora de resolver problemas. ¿Ya? Vamos a ir a un ejercicio, resolver un ejercicio que no es muy complicado.
y lo vamos a ir analizando. ¿Ya? Dice problema. 20 gramos de cloruro de sodio están disueltos en 300 gramos de solución. Calcular la composición porcentual de la solución. ¿No? ¿Cuál es ese porcentaje de el soluto en la solución? Eso es lo que nos dice con composición porcentual, ¿no? ¿Qué relación hay entre el soluto y la solución? Entonces es lo que tenemos que calcular. Ahora, en el enunciado del problema vamos a ir determinando lo que son los datos. Tenemos un dato que dice 20 gramos de cloruro de sodio. Tenemos 300 gramos de solución. Y dice calcular la composición porcentual. Entonces, esos tres que los he resaltado son los datos que tenemos que anotar para después aplicar una fórmula y resolver el problema. Cada uno de ellos a qué corresponde. Eso es algo que ustedes tienen que ir determinando. ¿Qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es una sal. Ahora el término dice esta sal está disuelta. ¿Qué significa? Que esta sal es el soluto. ¿Sí? Es el soluto. Y si está en gramos nuestro dato, estamos hablando de masa. Masa del soluto. Por eso dice el primer dato, masa del soluto, 20 gramos de cloruro de sodio. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa forma tienen que ir analizando los enunciados para encontrar los datos, ¿sí? Los términos que están ahí. Ahora, fíjense, esa masa de sal, dice, está disuelto. ¿Qué tal si aquí utilizan algún otro sinónimo para la palabra disuelta? Entonces, hasta esto es lo que ustedes tienen que ir reconociendo en el enunciado del problema. Los sinónimos tienen que reconocer, ¿no? Las palabras que están escritas en el enunciado de los problemas tienen que conocer y saber qué es lo que significa para poder formularse si requiere una reacción, para poder anotar correctamente los datos. ¿De acuerdo? Esos análisis son lo que ustedes tienen que hacer al leer 1, 2, 3, 4 veces el enunciado del problema. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Dice disueltos en 300 gramos de solución. Entonces ya nos está dando aquí clarito que esos gramos, que también significa masa de la solución. Entonces masa de la solución. Por eso dice aquí masa de la solución es igual a 300 gramos. Masa de la solución. Y luego dice calcular. Es decir, esa va a ser nuestra incógnita. Calcular. Determinar. ¿No? O si no, va a estar en forma de pregunta. ¿Cuál es la composición? Entonces, si dice cuál es, dónde está, cómo se determina, etcétera, esa es nuestra incógnita. Ahí van a saber qué es lo que tienen que calcular. Entonces dice calcular.
composición porcentual. Entonces, del texto que tenemos en la parte superior, nos dice que la composición porcentual se refiere a la relación que tiene el soluto, es decir, la cantidad de soluto, la cantidad de ese soluto relacionado con la en 100 gramos de la solución, ¿no? Estamos hablando del 100% de la solución. Eso es la composición porcentual. Entonces lo que tenemos que encontrar es esa composición porcentual, ese porcentaje del soluto en toda la solución. Listo, entonces nos anotamos que eso es nuestro dato para calcular. Utilizamos siempre la fórmula. De esta fórmula vamos a determinar según nuestros datos qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a calcular, aunque aquí en los datos ya dice, ¿no? Debemos calcular esta composición porcentual. Tengo el 100% de la solución, tengo la masa de la solución y tengo la masa del soluto. Esta es mi incógnita, eso es lo que voy a calcular. Y si eso es lo que tengo que calcular en esta fórmula, ese es el dato o el término que voy a despejar. Entonces despejamos la composición porcentual llevando este que está dividiendo al otro miembro a multiplicar. Y fíjense, aquí estaba esa masa del soluto, ha pasado al otro lado a multiplicar. Después de haber pasado a multiplicar, simplemente lo que hice es ordenar. Este que estaba en el segundo miembro lo he traído al primero. Y este que era el primero se ha pasado a ser segundo, ¿no? Un cambio de lugar, nada más. Y por último se hace el reemplazar valores. El 100% de la solución, 100%. La masa de la solución, 300 gramos. La masa del soluto, 20 gramos. Gramo y gramos se simplifican y me queda como unidad porcentaje. Porcentaje. 100 dividido entre 300 y multiplicado por 20 sale 6,67. Y ese es el porcentaje, esa es la composición porcentual de la solución. Quiere decir que existe 6,67% del cloruro de sodio en toda la solución. ¿Sí? Entonces podemos concluir. Entonces, existe 6,67% del cloruro de sodio en la solución. En otros términos podemos encontrar en algún otro texto y decir, ¿no? 6,67% de cloruro de cloruro de sodio en 100 gramos de la solución. Con ese término también puede estar escrito porque eso es lo que representa la composición porcentual, ¿no? En 100 gramos de solución.
Entonces, dependiendo de los textos que vayamos a utilizar, puede estar en esos términos. ¿Sí? A ver, revisen bien la explicación, la resolución del problema y me dicen si tienen preguntas. Por favor, unos 5 minutitos o 2 minutitos. Ahorita regreso.
Aló, jóvenes, ¿alguna pregunta entonces sobre el ejercicio? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a ir a otro problema entonces. Para que ustedes lo vayan resolviendo. Se cuenta con una solución de ácido sulfúrico al 75%. Calcular la masa de la solución. Aquí falta. Este está mal. Me falta aquí calcular la masa del soluto en 250 gramos de solución. Ahí está. Me lo he comido una partecita. Ya. Entonces tenemos un problema Este problema ahora nos indica hacer el cálculo. Fíjense, vamos a analizar el problema. Dice, tenemos una solución de ácido sulfúrico. Entonces ahí nos está hablando de la solución donde está disuelto ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico está al 75%. Entonces, este 75% del ácido sulfúrico, ¿qué es lo que nos representa? Este 75%. ¿Qué representa? ¿Quién me puede responder? Porque es el 75% del ácido sulfúrico. La solución. A ver, vamos a volver a explicar. Tenemos una solución, ¿sí? Una solución. Una solución que tiene disuelto en sí, en un disolvente, está disuelto este ácido sulfúrico, ¿sí? Está disuelto. Entonces, con eso, analizando esa partecita, esta es la solución. En esta solución está presente el ácido sulfúrico como soluto, porque está disuelto en la solución. A ver, con ese análisis ahora, ¿qué representa este 75%? Porque dice de ácido sulfúrico al 75%. Ese 75% es del ácido sulfúrico.
que llega a ser el 75% para anotarnos como dato. La masa de la solución. Esta unidad de aquí no dice gramos para que sea masa. No es masa, porque no dice gramos. A ver. Profe, es que no sé cómo se dice. Es la se direce. Esto, CC. Sí, 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 sí. Esta CC es la composición porcentual. Sí, eso, profe. Muy bien. Eso sería. Eso es. En el ácido sulfúrico es eso, ¿no? Porque dice, se cuenta con una solución. Ya sabemos que hay una solución de ácido sulfúrico. En esa solución está disuelto ácido sulfúrico. Por tanto, ese ácido sulfúrico es el soluto. Porcentaje del soluto es la composición porcentual. O si no quieren decirlo composición porcentual, digan CC, listo. ¿Sí? Entonces, este porcentaje, porque fíjense, y tienen que darse cuenta unidades también. Porcentaje, tanto por ciento, ¿no? Composición porcentual. Obviamente eso va a ser CC, la composición porcentual. Entonces ya tenemos ese dato. Entonces me voy a anotar aquí. Van a disculpar que lo haga con el cursor, pero me voy a tardar más haciendo con la computadora. Entonces vamos a anotarnos los datos. Y tenemos como primer dato, después de ese análisis, CC, que es igual a 75%. Listo. A ver, sigan analizando el problema, por favor, 2 minutitos nuevamente, chicos. Ahorita estoy con ustedes. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más hemos analizado ya en el problema? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Calcular la masa del soluto. Entonces, con esa simple palabra que nos dice calcular, ya nos está diciendo que debemos hacer ese cálculo de ¿quién? De la masa del soluto. Entonces, en ese orden podemos anotar que la masa del soluto es lo que tenemos que calcular. Que están, dice, en, repito su nombre, dice 250 gramos de la solución. ¿Qué es esos 250 gramos de la solución? ¿Qué es? $250 gramos de solución. ¿Qué es, jóvenes? La masa de la solución. Eso. Entonces es la masa de la solución. Y la masa de la solución son los 250 gramos. Nos vamos a la solución del problema o resolución del problema para que no existan confusiones. Vamos a hablar de cómo se soluciona el problema. Primero nos anotamos la fórmula. La fórmula dice 100% de la solución se relaciona con la masa de la solución. Entonces ahí abajito nos anotamos masa de la solución.
es igual a ¿qué? Cc, que es la composición porcentual, masa del soluto. De todos estos términos, ¿cuál es el que tengo que calcular? Clarito en mis datos dice masa del soluto, que es esto. Y ese es el término que tenemos que despejar. Ahora fíjense, les voy a hacer el despeje de este término paso por paso para que ustedes se den cuenta. Bueno, espero, a ver, háganlo ustedes quienes tengan la confianza de hacerlo bien. Háganlo en sus cuadernos a ver si llegamos a lo mismo al final. Si lo pueden hacer directamente, háganlo directamente. Para quienes tienen alguna dificultad, ahora vamos a explicar paso por paso. Entonces, esta masa del soluto voy a despejar. Este término, masa del soluto, está como denominador, ¿no? Debajo de una fracción. A eso podemos decir está dividiendo. Este término que está dividiendo va a pasar al otro lado del signo igual, al otro miembro, va a pasar como multiplicación. Entonces eso es lo que voy a hacer primero. 100%, esto no se está modificando para nada. El único que se está moviendo es masa del soluto. Está multiplicando. Masa del soluto. Esto va a ser igual a... Este otro tampoco se está moviendo. Entonces se queda donde está. CC. Listo, es lo primero que se hace. Segundo paso que se hace, todos los términos que están junto con masa del soluto, quiere decir este 100% y esta masa de la solución, todo esto tiene que pasar al otro lado. ¿Por qué? Para que masa del soluto se quede solo y en el primer miembro, ¿no? A eso se llama despejar. Entonces hacemos el mismo análisis que hace rato. Este término se hace por términos, por si acaso. Este término que está dividiendo va a pasar al otro lado como multiplicación. Y este término de aquí que se está multiplicando con masa del soluto va a pasar a dividir. Y lo que me queda es masa del soluto es igual. Fíjense, no estoy moviendo eso y este otro término tampoco se está moviendo. Entonces, hay una multiplicación y hay una división por el análisis que hemos hecho. Este que divide pasa a multiplicar. Entonces, arriba. Masa de la solución. El 100% que está multiplicando ahora pasa a dividir. Y ese es el despeje correcto del término masa de soluto. Así tienen que hacer. Si no tienen si no confían muy bien en su trabajo hacerlo de forma directa, paso por paso pueden hacer. ¿Ya? Entonces tenemos espero que estén copiando, chicos. Como estamos trabajando, estén haciendo en sus cuadernos también, ¿sí? Entonces tenemos este despeje. Lo voy a volver a copiar aquí arriba yo. Por favor, no tengo mucho espacio en la pantalla. Entonces lo voy a volver a copiar y ustedes trabajan hacia abajo de forma normal. Masa del soluto va a ser igual a composición porcentual por la masa de la solución dividido entre el 100%. Listo. A partir de lo que tenemos despejado nuestra fórmula con el término que tenemos que calcular, lo único que nos falta es reemplazar valores. Entonces, masa del soluto ha de ser igual a ¿qué?
La composición porcentual de nuestra solución es 75%. Entonces 75%. Esto se multiplica por una fracción. Arriba está como numerador la masa de la solución. Tenemos masa de la solución, 250 gramos. Y abajo el 100%. ¿Cuánto sale este resultado? 187.5 gramos. Ok, 187.5 gramos. Entonces esta es la masa del soluto. Esta sería la masa del ácido sulfúrico que está presente en los 250 gramos de la solución. Listo. Entonces hemos resuelto el problema. Ya. Les doy un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. A ver, vamos a ir practicando, analizando enunciados, anotando nuestros datos. Sí, ustedes tienen que resolver estos problemas. Y aquí el enunciado es el siguiente. Para preparar 250 gramos de solución al 15% de permanganato de potasio, ¿cuántos gramos de soluto deben pesarse? ¿Cuál es la masa del disolvente? A ver, este ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Si se dan cuenta, el enunciado está de otra forma, ¿no? En comparación a los otros dos ejercicios, está escrito de otra forma. Y eso es justamente porque yo requiero que ustedes analicen los enunciados y vayan encontrando los datos. A ver, empezaremos con los datos.
ustedes ahorita trabajen los datos. Analicen, lean y vean los datos y las incógnitas, qué es lo que tienen que calcular. A ver. Voy a hacer un poco más grande para que ustedes lo lean bien. Ya. Si alguien puede resolverlo completamente, háganlo, trabajen ahorita. Pero por lo menos, lo mínimo que todos tienen que hacer ahora es presentarme, mostrarme, porque me van a mostrar ahorita, los datos que han encontrado. ¿Ya? Entonces vayan trabajando eso. ¿Tienen clases el siguiente periodo? Creo que nos estamos pasando de la hora, jóvenes. Sí, Miss, en sí, ahorita creo que nos tocaría filosofía con la profesora Carolina. ¿Sí están pasando con la profe? Sí, profe. Ya. Entonces, de tarea este ejercicio. Trabájenlo. ¿Para cuándo? Para esta tarde. ¿No? Están frescos en lo que he explicado ahora. A ver, vayan trabajándolo en la tarde. Si no es posible, me pueden presentar hasta la próxima clase, no hay problema. Pero voy a tomar en cuenta quienes puedan trabajarlo hoy en la tarde. Es solo un ejercicio, no es muy complicado. ¿Sí? Escriban bien el problema, por favor. Ya, entonces estaríamos terminando aquí la clase. Bien, entonces con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Ese ejercicio, un ejercicio, vayan trabajándolo si pueden para esta tarde. Si no se puede para esta tarde y tienen clases, no quiero perjudicarles, háganlo para la siguiente clase, no hay ningún problema. ¿Ya? Es un solo ejercicio. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Hasta el día sábado para biología. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.